Continuamos nuestra explicación sobre la filosofía política. Veremos ahora cómo se defendió la división de poderes, primero por Locke y después por Montesquieu. ¿Qué nos dijo Kant sobre la paz en el mundo? ¿Qué ideas sostuvo Marx acerca de la política? ¿Cómo John Stuart Mill defendió un liberalismo social? Y por último, las diferencias entre el Estado de Derecho y otros tipos de Estado, los totalitarios y las dictaduras autoritarias. Como hemos visto anteriormente, fue John Locke quien propuso la primera división de poderes para evitar que el gobernante se convirtiera en un déspota, en un tirano que no tuviera ningún límite. Locke diferenció entre el poder legislativo, el ejecutivo y otro poder que él llamó federativo y que estaría encargado de las relaciones con otros estados. Influido por Locke, Charles Louis de Secondant, el barón de Montesquieu, fue quien realizó en el siglo XVIII la famosa separación que hoy conocemos. El poder legislativo, el poder que elabora las leyes, el poder ejecutivo, encargado de llevarlas a cabo, y el poder judicial, que tiene la misión de resolver los conflictos entre las personas y aplicar la justicia. La separación de poderes es necesaria, según Montesquieu, porque cualquier persona que tiene poder quiere más y más poder. Todo poder tiende a extenderse sin límites. Por tanto, se necesita un equilibrio de poderes, ya que la mejor forma de controlar un poder es hacerlo mediante otro poder. Así, por ejemplo, para evitar que un rey pudiera tener un poder absoluto, era necesario que existiera un parlamento fuerte y unos jueces independientes que decidieran quién se ha saltado las normas. Kant y la paz perpetua. Kant escribió La paz perpetua en 1795. A pesar de que han pasado ya más de 200 años, sigue siendo una obra de gran actualidad. Aunque cada estado puede organizarse interiormente con un conjunto de leyes y diversas instituciones, parlamentos, jueces, etc., que le garantizan un cierto orden y estabilidad, Kant piensa que las relaciones entre los diferentes estados se encuentran en un estado de naturaleza, en un estado permanente de guerra. Para salir de esa situación, los estados deberían ponerse de acuerdo y crear un estado universal, algo similar a la ONU que se creó posteriormente, pero con mejor funcionamiento. Si no fuera posible realizar ese estado mundial, al menos hay que conseguir una federación de paz que una a más estados y evite la violencia entre ellos. Es decir, muchos años antes, Kant estaba avanzando la necesidad de un estado mundial, algo similar a la ONU, o al menos una organización entre varios estados, algo parecido a la Unión Europea o a otras organizaciones de países que existen en el mundo. Cuando hablamos de Marx, nos referimos a uno de los autores que más han influido en la filosofía política de los últimos siglos. Sus ideas son estudiadas al hablar de filosofía, historia, política o economía. El gran interés de Marx no era reflexionar sobre la vida o el ser humano, sino intentar que sus ideas sirvieran para cambiar el mundo y conseguir una mayor igualdad entre todas las personas. Este objetivo lo expresa en una frase muy conocida, la tesis 11. Hasta ahora, los filósofos no han hecho más que pensar en el mundo, pero lo que hay que hacer es cambiarlo. La vida de Marx transcurrió a lo largo del siglo XIX. Nació en Treveris, Alemania, en 1818, dentro de una familia judía. Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y posteriormente realizó su tesis doctoral sobre filosofía, sobre dos filósofos de la antigüedad griega, Demócrito y Epicuro. Publicó artículos en diferentes periódicos, principalmente en la Gaceta Renana, y entró en contacto con grupos revolucionarios y obreros, algo que le obligó a emigrar a París.
Allí comienza su amistad y colaboración con Friedrich Engels y se relaciona con importantes personajes de la época como Proudhon o Blanc. De nuevo, debido a sus ideas políticas, tiene que abandonar la ciudad en la que reside, marchándose esta vez a Bruselas. Esta situación se repetirá con frecuencia en la vida de Marx, quien tendrá que trasladarse a varias ciudades, de nuevo a París, a Colonia, a Londres. Las últimas décadas de su vida las pasará en Londres, donde tiene que ser ayudado económicamente por su amigo Engels. Participará en la organización de la Primera Internacional y fallecerá en la ciudad de Londres en 1883. Sus principales obras fueron el Manifiesto Comunista y el Capital. La alienación es uno de los conceptos principales que aparecen en la obra de Marx. Se trata del sentimiento de malestar que experimentan las personas debido al trabajo que realizan. Veamos cómo llegan tantas personas a sentir ese malestar, ese sentimiento de que no están viviendo la vida que quisieran. Para Marx, los seres humanos somos seres naturales. Lo importante es nuestro cuerpo material, una materia que compartimos con los demás seres de la naturaleza. Además, tenemos que relacionarnos con la naturaleza, es decir, con el medio que nos rodea. La naturaleza nos ofrece alimentos y protección, pero con frecuencia puede ser muy cruel con nosotros. Pensemos en un terremoto que destruye una ciudad, en una epidemia que provoca miles de muertes, en una montaña que nos impide el paso. Para transformar la naturaleza, para que deje de ser un obstáculo, el ser humano no tiene más remedio que trabajar. Gracias al trabajo, puede construir viviendas capaces de soportar un terremoto, tratamientos o vacunas que nos alivien de las enfermedades, o túneles que nos permitan atravesar montañas. De este modo, gracias al trabajo, las personas humanizan la naturaleza y consiguen que ésta nos sea útil. Pero además, el trabajo nos hace más humanos por otro motivo. Al trabajar colaboramos unos con otros, nos relacionamos con otros humanos y nos damos cuenta de que no somos seres aislados, sino que el ser humano es un ser social o genérico. El trabajo, por tanto, es algo muy importante, algo que forma parte de la esencia del ser humano. Sin embargo, a pesar de que el trabajo puede hacer las relaciones más humanas, a través del trabajo surgirá también la alienación. Cuando escasean los recursos, se producen luchas entre las personas y unos pocos se aprovechan de los otros. Entonces, el grupo o clase dominante se aprovecha del trabajo de los demás, los somete o los esclaviza. El trabajo deja de ser una forma de colaboración entre las personas y se convierte en un instrumento de dominio. Muchas personas empiezan a ver que no se realizan a través del trabajo y empiezan a sentir que su vida es extraña, está alienada, no hacen lo que querían hacer. La alienación es un proceso creciente a lo largo de la historia. Se ha vivido con la esclavitud en la antigua Grecia o en Roma. Se vivió con la servidumbre en la Edad Media, pero también, y con más fuerza, con la extensión del mercado en la época moderna. En las fábricas del siglo XIX, el trabajador se siente más alienado que nunca. Ya no es dueño de su trabajo. El trabajador o proletario vende sus horas de trabajo, pero a cambio recibe mucho menos dinero del que el empresario se embolsa por el fruto de su trabajo. Los obreros, piensa Marx, reciben una cantidad mínima que les ayuda a sobrevivir, pero los dueños de las fábricas, los burgueses, se quedan con un beneficio o plusvalía desproporcionado. De este modo se va produciendo una distancia cada vez mayor entre la burguesía y el proletariado. Karl Marx concede una gran importancia a la historia
Coincide con el filósofo alemán Hegel en considerar que la historia y sus diferentes etapas son fundamentales para comprender cómo son los seres humanos. Sin embargo, a diferencia de Hegel, no cree que sean los pensamientos, las ideas o la búsqueda de la libertad el motor que provoca los cambios en la historia. Por el contrario, lo que transforma la historia es la relación que tienen los humanos con la materia, es decir, el modo en que realizan su trabajo en cada etapa. Según cómo sean las formas de trabajo o de producción, surgirán distintas formas de organización social y política. Por este motivo, la filosofía de Marx es conocida como materialismo histórico. Dentro de una sociedad, Marx diferencia entre infraestructura y superestructura. La infraestructura es la base económica de un país. Por ejemplo, en España, la infraestructura o base económica depende principalmente de la agricultura y de los servicios relacionados con el turismo. Dentro de esta infraestructura, Marx diferencia entre las fuerzas productivas, las técnicas, herramientas o máquinas, y las relaciones de producción, es decir, las relaciones entre los trabajadores y entre estos y sus jefes. Por ejemplo, en la antigüedad griega, las fuerzas de producción se caracterizan por la escasez de técnicas o instrumentos para trabajar, mientras que en las relaciones de producción habría que destacar la esclavitud, que era la relación laboral entre los trabajadores y los dueños. Durante la Revolución Industrial, las fuerzas de producción son principalmente las máquinas presentes en las fábricas, mientras que las relaciones serían las que establecen los dueños de las fábricas, los burgueses, con los obreros o proletariado. Dependiendo de cómo sea la infraestructura o base económica, podemos entender cómo será la superestructura de ese lugar o de esa época. La superestructura estará compuesta por las relaciones sociales, las instituciones y organizaciones políticas, los tipos de familia, los pensamientos y creencias más importantes, etc. Si hablamos ahora de la superestructura de España, tendríamos que decir que es un país democrático, en el que predomina la familia nuclear, en el que la religión más practicada es la religión católica. Dentro de las superestructuras desempeñan un papel muy importante las llamadas ideologías. Estas son ideas muy extendidas en una sociedad que sirven para encubrir o enmascarar una determinada realidad. Una de las ideologías que se halla presente en la mayoría de las sociedades es la religión. La religión es considerada por Marx como el opio del pueblo, porque sirve para que las personas que más sufren se conformen con su situación, se consuelen con la idea de que existe una vida posterior y no protesten ni se rebelen. Marx indica en el Manifiesto Comunista que toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases. En la época de Marx, este enfrentamiento ha aumentado y la separación entre las clases, la burguesía y el proletariado, es enorme. Sin embargo, esta situación desaparecerá. El capitalismo, la economía desarrollada por la burguesía, entrará en crisis debido a sus propios problemas, a sus propias contradicciones. Para poder competir, las empresas tendrán que bajar los salarios o reducir el número de obreros. Si se bajan los salarios, los obreros se empobrecerán, no podrán comprar, se rebelarán. Si se reduce el número de obreros, los que no puedan trabajar también se rebelarán. De este modo, el capitalismo estaría criando, según Marx, a sus propios enterradores. Y las crisis del capitalismo llevarán necesariamente a la revolución. Tras ella se desarrollará la llamada dictadura del proletariado. En esta fase el Estado tendrá un poder muy importante
y se elimina la propiedad privada de los medios de producción principales, los campos, las fábricas, los comercios. Tras esta fase de transición se alcanzará el comunismo, la etapa final del progreso de la humanidad. En la sociedad comunista universal, según Marx, no habrá clases sociales, la producción será suficiente y a cada cual se le dará según su necesidad. La educación será muy avanzada y no habrá alienación ni lucha entre las diferentes naciones. John Stuart Mill fue un filósofo, economista y político inglés que nació en Londres en 1806 y falleció a los 66 años en Avignon, Francia, en 1873. Por su defensa de las libertades individuales y de la democracia representativa, se considera un gran defensor del liberalismo político. Ahora bien, su liberalismo no puede considerarse radical, ya que piensa que el Estado también tiene que intervenir para proteger a las personas más desfavorecidas. Además, junto a su mujer Harriet Taylor, defendió en diferentes escritos los derechos de las mujeres. John Stuart Mill fue un apasionado de la libertad individual, una libertad que solo debe limitarse cuando dañe a otros, como defendió en una de sus obras más importantes, sobre la libertad. Ante el peligro de que un determinado grupo o clase llegue al poder e imponga su manera de pensar al resto de la población, conviene fijar algunos límites claros. Mill cree que la mejor manera de establecer un límite consistiría en proclamar una esfera propia, en la que no se permitiría que el resto de la sociedad pudiera entrometerse. Se trata de la esfera sagrada de la libertad humana, que incluiría la libertad de conciencia, expresión, asociación y desarrollo de los fines propios. Aunque defiende la libertad, Mill es muy crítico con los liberales económicos, Adam Smith o David Ricardo, que sostienen que el Estado no debe intervenir en la economía. Por el contrario, Mill piensa que el Estado liberal sí debe intervenir. Lo tiene que hacer para proteger a los desfavorecidos, establecer un salario mínimo, propiciar el empleo y extender la educación. Esta última idea es muy importante para el filósofo inglés. Por una parte, considera que no puede permitirse que una persona sin saber leer ni escribir participe en las elecciones. Pero por otro lado, cree que la educación debe extenderse a toda la población. Cuando la educación se universalice, piensa, todos podrán votar, incluidas las mujeres, que hasta entonces eran excluidas del voto. Si repasamos las aportaciones de los filósofos que hemos tratado, podremos ver cómo Maquiavelo nos ha enseñado que los políticos deben conocer muy bien el arte de la política. Con Hobbes vimos cómo el Estado debe tener un poder sobre todos sus miembros. Gracias a Locke comprendimos el valor de algunos derechos individuales que nadie nos debería arrebatar. Rousseau nos ayudó a valorar la democracia y la participación ciudadana. Montesquieu nos enseñó la necesidad de diferenciar entre tres poderes diferentes. Marx defendió que las sociedades tendrían que eliminar las grandes desigualdades. Y John Stuart Mill, valorando la libertad, mostró que los estados tendrían que intervenir para mejorar la situación de los más desfavorecidos. Todas estas ideas han ayudado a construir lo que se denomina Estado de Derecho, un tipo de Estado que presentaría las siguientes características. Imperio de la ley. En un Estado de Derecho son las leyes las que dominan sobre todas las personas. Por este motivo todos, incluidos los gobernantes, tienen que obedecer las leyes. Esto explica por qué en España y en otros estados de derecho encontramos ministros, consejeros, altos cargos de empresas, banqueros, que han sido juzgados por saltarse la ley e incluso están en la cárcel. Respeto a los derechos individuales. Las libertades y los derechos individuales
deben ser protegidos por el Estado. Ningún gobierno puede arrebatarnos estos derechos. Así, por ejemplo, el Estado no puede rastrear nuestro móvil para saber qué pensamos o cuáles son nuestros gustos, a no ser que existiera un motivo que lo justificara. Por ejemplo, si hubiera pruebas de que estamos participando en una banda terrorista. Soberanía popular. El poder no viene de una sola persona, el rey o el presidente, o de un grupo, los nobles o los ricos. El poder emana del pueblo. Por tanto, el sistema adecuado es la democracia, un sistema en el que la mayoría de las personas votan y deciden. División de poderes. En los estados de derecho existe una separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como defendió Montesquieu. De este modo se evita que una sola persona o un grupo de personas acumule todo el poder. Transparencia y responsabilidad de la administración. Un Estado de Derecho tiene que evitar que de forma oculta los que tienen el poder se aprovechen para enriquecerse o para favorecer a amigos o familiares. Así, por ejemplo, si entramos en la web del Congreso, veremos cómo los diputados muestran su declaración de la renta para que la ciudadanía pueda comprobar sus ingresos y patrimonio y sepa si están aprovechándose de su cargo. Sociedad civil. Hablamos de sociedad civil para referirnos a las actividades que organizan los ciudadanos al margen del Estado. Por ejemplo, si las personas que padecen esclerosis múltiple se asocian para defender sus derechos o pedir algún tipo de ayuda, están formando parte de la sociedad civil. Aquí se incluyen todas las actividades que la ciudadanía realiza sin ser dirigida por el gobierno. Asociaciones, ONGs como la que aparece en la imagen, grupos deportivos, centros culturales, etc. Cuarto poder. En un Estado de Derecho es muy importante el papel de los medios de comunicación. Estos pueden dar voz a los ciudadanos para que expresen sus ideas o sus críticas al poder establecido. En algunas ocasiones, los medios han sacado a la luz situaciones de corrupción de los políticos, causando la dimisión de algunos o la pérdida de poder tras las elecciones. Los estados enfrentados por completo al Estado de Derecho son los llamados estados totalitarios. Algunos ejemplos de totalitarismos los podemos encontrar en la actual Corea del Norte, en la Alemania nazi, la Rusia gobernada por Stalin, la Italia de Mussolini o la dictadura de Franco en sus primeros momentos. En estos estados, en los estados totalitarios, hay un partido que tiene todo el poder, el partido nazi, el partido comunista con Stalin, impone su ideología y es controlado por un líder indiscutible, Hitler, Mussolini o Kim Jong-un en Corea del Norte. Supresión de los derechos individuales. Se suprimen los derechos individuales, se elimina la libertad y se valora al grupo por encima del individuo. Por ejemplo, en la Alemania nazi, a partir de las leyes de Nuremberg, se prohibía contraer matrimonio o tener relaciones con cualquier persona judía. Ausencia de garantías judiciales y de separación de poderes. En los estados totalitarios no hay garantías judiciales. Son habituales los juicios rápidos, que van acompañados de la ejecución, el encarcelamiento o el exilio. Además, la separación de poderes desaparece, asumiendo el gobierno un papel poderoso que le permite cambiar las leyes y someter a los jueces. Control de la sociedad civil. Todas las actividades que podrían ser desarrolladas por la sociedad civil pasan a estar controladas por el Estado. La prensa, la educación, el deporte, la cultura, todas las asociaciones. Alta dosis de violencia. Para mantener el orden, el Estado recurre a grandes dosis de violencia.
Así son habituales los encarcelamientos a los disidentes, las torturas, los asesinatos, los campos de concentración o de trabajos forzados, etc. Podemos pensar en los campos de concentración nazis, Auschwitz por ejemplo, en los campos de trabajo en Siberia, en los trabajos forzados durante la dictadura de Franco o en los campos de concentración en Corea del Norte. Las dictaduras autoritarias también se oponen al Estado de Derecho, pero no lo hacen de una forma tan radical como los estados totalitarios. En este caso se recortan los derechos individuales, pero no se suprimen completamente. Además, impiden que los ciudadanos participen en la política y mantienen una obsesión por el orden. Ejemplos de dictaduras autoritarias podrían ser la dictadura de Salazar en Portugal, las últimas décadas de la dictadura de Franco en España, y otras dictaduras actuales como China, Arabia Saudí y otros 30 estados del mundo.